nuestros participantes del panel Impacto en la Economía y el Trabajo 2, el cual tratará los temas de agro, construcción, infraestructura y comercio. En este espacio tendremos la participación de la doctora Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol, el doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de FENALCO, la doctora Mónica Collins Salgado, directora de Responsabilidad Social de Pavimentos Colombia, el doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, y el doctor Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Como moderadora, invitamos a la doctora Natalia García, politóloga con especialización en Fundamentos Institucionales del Desarrollo, magíster en Derechos Humanos y Gobernabilidad. Cuenta con 20 años de experiencia en formulación, construcción de procesos participativos y evaluación de programas y proyectos para el desarrollo social sostenible y la responsabilidad social en América Latina. Por favor, doctora García, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros y a todos nuestros panelistas. Un gusto tener la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias a nuestros super panelistas, la verdad. Tenemos un panel de lujo. Tenemos a la doctora Sandra Forero, presidente ejecutiva de Camacol. Es arquitecta con especialización en arquitectura urbana y en montaje de operaciones públicas. Lleva 9 años como presidente de Camacol y bueno, tiene una amplia experiencia en el sector de vivienda, en la planificación territorial y en un tema que nos gustaría hablar hoy fuertemente, que es el tema de la transformación digital de la cadena del valor del sector edificador del país. También tenemos al doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de FENALCO, que es ingeniero industrial con maestría en economía. Una de las cosas más destacadas que queremos, porque creemos que es importante para este panel, fue embajador y presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. La doctora Mónica Collins, que es actualmente directora de Responsabilidad Social de Pavimentos Colombia, tiene estudios en género y diversidad y un PhD en administración con énfasis en innovación. El doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, ingeniero agrónomo con un MBA y bueno, experto en estos temas y catedrático de administración, de máster de administración financiera de la Universidad Sergio Arboleda, y el doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, economista con maestría en políticas públicas y en economía, con 20 años de experiencia en el sector público y privado, y bueno, fue viceministro de Defensa para Políticas Públicas y Asuntos Internacionales, viceministro de Defensa. Bueno, el tema que nos trae aquí es un tema que seguramente la humanidad ha tenido que enfrentar muchas veces, es decir, la humanidad muchas veces ha tenido que enfrentarse a crisis y a momentos de cambio, a colapsos incluso de la civilización. Y eso pues ha sido, en muchas medidas, ha sido provocado o por fuertes fenómenos climáticos. El cambio climático ha sido un elemento muy importante, por fenómenos de migración, por pandemias, por guerras. Es decir, seguramente no es la primera vez que la humanidad tiene que enfrentarse a momentos de transformación y reflexionar o enfrentarse a momentos donde hay oportunidades, pero también hay dificultades. Tenemos una representación amplia que vamos a organizarla como en tres grupos. Uno con respecto al tema urbano, el impacto en el tema urbano y en la urbanización, en la construcción, y para eso vamos a pedirle a la doctora Sandra Forero y después a la doctora Mónica Collins que comiencen a darnos algunas ideas de cuáles fueron los impactos en estos sectores, en términos no solamente negativos, sino también positivos, que han sido un reto para ustedes en este proceso. Después le vamos a pedir al doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, y al doctor Jorge Bedoya, que reflexionemos un poco más sobre el impacto en el sector rural y en el sector agrícola. Y por último, le vamos a pedir al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, para hablar del impacto en el sector del comercio. Entonces, le pido, por favor, a la doctora Sandra Forero, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, Natalia, muchas gracias. Un agradecimiento enorme a la Fundación El Nogal por esta invitación, a mis compañeros de panel, Jaime Alberto, a la doctora Mónica, al doctor Francisco, a Jorge Enrique. Muchas gracias y para aprovechar el tiempo, yo diría, hablando de los impactos inicialmente, no fue muy distinto lo que nos pasó en el sector de la construcción, de la industria de la construcción de edificaciones, a lo que le pasó a otros sectores. Yo dividiría esto rápidamente en tres grandes dimensiones. En el corto plazo, claramente, fue un impacto
como tuvimos unas consecuencias devastadoras, es como la palabra que siempre usamos, un poco para poner el contexto de en lo que estamos ahora. Pero en ese momento realmente el impacto fue muy fuerte. Tuvimos que frenar inmediatamente la ejecución de 2.500 proyectos de construcción de edificaciones en todo el país. No estoy hablando solo de vivienda, sino de vivienda y los otros destinos. Ya hablando de vivienda, aparte de los proyectos que están incorporados en estos 2.500 que se paralizaron, y quiero hacer como la reflexión de lo que eso implicó para nuestros trabajadores de la construcción, pero también tuvimos un impacto enorme desde el punto de vista de la comercialización de vivienda. En ese momento que nos llega el aislamiento obligatorio y necesario, digamos que siempre acompañamos esa decisión en ese momento, tuvimos que cerrar también 3.600 salas de ventas, que lo que hizo fue pues inmediatamente frenar toda la comercialización de vivienda. Desde el punto de vista del empleo, tuvimos una pérdida de 700.000 puestos de trabajo de nuestros trabajadores, y estoy hablando de los empleos directos. Acá no estoy incorporando lo que pasó con el resto de la cadena de construcción, y una caída que ustedes la conocen del PIB de edificaciones del menos 30%. Entonces, cuando decimos que fueron unas consecuencias devastadoras, pues claramente estas cifras hablan por sí solas. Ahora, muy rápidamente también, ¿cuáles fueron esos aprendizajes? Y tal vez más adelante en un segundo bloque hablamos de lo que hacia el mediano y largo plazo. Pero los aprendizajes, adaptarnos, Natalia y todos, rápidamente nos miramos qué estaba pasando en el mundo, porque en el mundo, en muchos países, tanto de la región como de otras latitudes, la construcción de edificaciones, la construcción estaba catalogada como una actividad esencial. En Colombia no, pero miramos qué fue lo que hicieron ellos para que, además de ser una actividad esencial, no pararon, ellos no tuvieron que parar. Entonces, ahí llega el tema de los protocolos, que por supuesto no fue un tema solo del sector, sino de todo el país y del gobierno, pero rápidamente empezamos a formular los protocolos. Hicimos un ejercicio que ahora, en ese momento, teníamos la duda de si estábamos actuando bien o no como gremio, y es que generamos unos protocolos de altísimas especificaciones. Y los empresarios nos acompañaron, dijeron, bueno, si eso es lo que ustedes creen que toca hacer para poder salir adelante, hagamos unos protocolos exigentes, porque era más duro no salir y mantener a nuestros trabajadores parados y las obras paradas que lo que tuvieran que invertir en los protocolos. Entonces logramos rápidamente unos protocolos exigentes, el gobierno los avaló muy rápidamente, ahí tuvimos la posibilidad entonces de capacitar muy rápidamente a los trabajadores. Es que para un trabajador de la construcción, el antes y el después fue contundente. El aproximarse a su entorno laboral para entender estos protocolos, nos tocó hacer una campaña masiva de capacitación, y eso, ahí lo que en los aprendizajes es, primero entró la bioseguridad a ser parte de nosotros, de la actividad, como que teníamos, y el país, todos aprendimos que esto no iba a pasar, no iba a ser de un día para otro, entonces sigue incorporada, pero además capacitar a los trabajadores. Lo que nos mostró fue lo que nosotros de alguna manera ya en los temas de formación hemos aprendido de nuestros trabajadores de la construcción, y es que sí aprenden y sí se quieren formar. Entonces aprovechamos la formación en bioseguridad para irlos formando también en otros elementos, en temas de inspección que se volvieron tan necesarios, en el tema de supervisión que se volvió tan necesario, y muchos de estos trabajadores ya se han vuelto de alguna manera especialistas en esto. Más rápidamente, una cosa que aprendimos, y seguramente lo vamos a hablar más adelante, es que a pesar de tener las 3.500 salas de venta cerradas, entre abril y mayo vendimos 15.000 unidades de vivienda, que por supuesto en los volúmenes anuales, que son 200.000, no es mucho, pero ¿cómo las vendimos? Canales virtuales. Gran aprendizaje. Las empresas que no tenían todavía sus canales virtuales perdieron mercado, pero ya rápidamente se subieron a esto, a la virtualidad, y los colombianos aprendieron que, claro, todavía vamos a salas de ventas, pero ese primer paso de comprar una vivienda lo pueden dar virtualmente. Nosotros llegamos a esas 15.000 viviendas y las cifras han cambiado. Pasamos de 1.500.000 o 1.500.000 visitas en los canales virtuales, y actualmente ya se están haciendo 5 millones de visitas en los canales virtuales. Entonces, muy rápido nos adaptamos. Y una cosa que fue muy valiosa, y es trabajar como cadena. Siempre lo hemos hecho,
pero nosotros no podíamos, o los constructores no podían abrir las obras si no garantizábamos que la cadena estuviera también adaptada. Tenemos una industria que es muy sólida, robusta en temas de seguridad industrial, y entraron rápidamente a la bioseguridad, y ahí hicimos el clic inmediatamente llegando a las obras. Entonces hubo como una solidaridad permanente entre unos y otros para poder avanzar, y finalmente fuimos de los sectores de los que cerramos, rápidamente pudimos entrar a activarnos. Y en el mediano plazo, digamos que pasada la fase crítica, pues las ventas y los lanzamientos han sido como un crecimiento en las cifras permanente. Y ahí lo que evidenciamos es que la pandemia destacó los atributos de la formalidad. Tal vez más adelante nos vamos a referir a eso. Pero ahorita tú decías en la introducción qué pasó en el tema urbano. Y el tema de la informalidad laboral, empresarial y urbana. Esa informalidad fue lo que todos aprendimos que nos toca trabajar por superarla. Y se aprendió o ratificamos los atributos de la vivienda formal. Es increíble que en pandemia, cerrando el año pasado, casi logramos llegar a las cifras de ventas prepandemia, y este año ya las superamos. Y eso es una política pública de vivienda sólida, pero también la comprensión de los colombianos que invertir en una vivienda formal, teniendo la posibilidad de acceder a ese subsidio, le permite cambiar, no solo consolidar patrimonio, sino tener ese abrigo necesario para superar las dificultades que en medio de la incertidumbre pueda venir hacia adelante. Ahí yo pararía, Natalia, para darle paso a mis Mónica, gracias. Yo creo que voy a retomar un tema muy importante, y es el sector en que ustedes están. Usualmente se ha hablado de que la vivienda formal, la casa propia, la construcción, son uno de los amortiguadores más importantes para manejar momentos de crisis y de vulnerabilidad. Digamos, todos los que hemos trabajado en estos temas sabemos muy bien que han habido tesis muy importantes sobre la importancia de esto para amortiguar la vulnerabilidad, sobre todo de los sectores más pobres. Pues seguramente lo que acaba de decir Sandra Mónica tiene pues mucho que ver con los impactos que tuvo en el sector de pavimentos, y pues nos gustaría que profundizaras un poco sobre cuál fue el impacto, pero sobre todo por tu énfasis, cuál es el impacto también laboral, qué pasa con los trabajadores, qué pasa con la forma de trabajar, y ojalá pudieras contarnos un poco sobre el tema del impacto diferenciado sobre hombres y mujeres, porque también me parece que, aprovechando que tienes una experiencia y tienes una expertise en ese tema, nos gustaría que pudiéramos compartir un poco sobre tu visión. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias también a la Fundación del Nogal por la invitación, y un gusto estar compartiendo este espacio con todos mis compañeros de panel. Pues te comento que sí, al igual que como comenta Sandra, nos vimos afectados por este cierre de casi 2 meses, en donde evidentemente no tuvimos ningún ingreso, y sin embargo nosotros, como muchas otras empresas y muchos otros sectores, seguimos pagando la nómina puntualmente de cada uno de nuestros colaboradores y sus familias, porque si algo también se evidenció, es el alto compromiso del sector empresarial para con sus colaboradores y para con el país, ¿no? Se vivió de una manera muy importante ese tema. Nosotros también, nos vimos afectados porque el hecho de las restricciones en la movilidad y las restricciones y las limitaciones sobre los viajes también disminuyó la demanda sobre la infraestructura vial. Nosotros somos una empresa de infraestructura vial que tiene 5 concesiones, 4 en Colombia y 1 en Perú. Entonces teníamos una fuente de ingresos, continua como consecuencia de estas concesiones, permanente y hasta cierto punto estable, que también se fue altamente, comprometida, y eso pues nos afectó. Sin embargo, pues administrativamente no paramos, operativamente sí, pero administrativamente no, y estábamos siempre comprometidos con el tema de prepararnos para cuando se nos permitiera esta reactivación. Estuvimos revisando escenarios, estuvimos revisando ante estos escenarios diversos que podían cambiar en nuestras políticas, por ejemplo, de talento humano, en relación a nuestra estrategia de TI, a nuestras políticas de seguridad informática. Y cuando vimos, por ejemplo, lo que estaba pasando en Europa, que iban unos meses adelantados de nosotros en cuanto a la pandemia, lo que nos dimos cuenta es que la restricción a la movilidad y el distanciamiento eran fundamentales para evitar los contagios. Y como dice Sandra, yo creo que todos estábamos comprometidos con evitar que la pandemia se acrecentara o se agudizara. Entonces se decidió que, independientemente de lo que dijera el ministerio, de lo que dijeran desde los decretos de presidencia, todas las actividades que pudieran hacerse de manera remota se iban a hacer así.
Entonces, pues esto lo que hizo fue que, eso sí debo reconocerlo, de manera reactiva, nuestra área de TI tuviera que empezar a generar estrategias que nos permitieran pues lograr esto. Nosotros éramos una empresa que trabajaba de manera muy tradicional y nuestra cultura de trabajo no estaba acostumbrada al trabajo remoto, debo decirlo sinceramente. Sobre todo por el sector que siempre pensábamos que como era muy operativo, pues eso a lo mejor no era permitido o no se permitía. Tuvimos entonces todos que aprender nuevas formas de colaborar, de trabajo, nuevas herramientas, pero junto con el perfeccionamiento de estas habilidades digitales y de haber mejorado toda nuestra infraestructura, también nos dimos cuenta de que se necesitaba un liderazgo diferente, un liderazgo más empático. ¿Por qué? Como tú comentas, vimos cambiar también los roles de nuestros colaboradores, de nosotros mismos como directivos, porque ahora estábamos en casa también haciéndola de profesores, haciéndolas, pues, haciendo las tareas del hogar, haciéndola de cocineras, haciendo de cocineros, al cuidado de adultos mayores. Esto significó para nosotros también que tuviéramos que empezar a tomar, digamos, conciencia, por eso hablo de los liderazgos empáticos, desde cada uno de los directivos de la empresa, de que la flexibilidad de horario, el trabajo por resultados y la menor supervisión iba a tener que ser la nueva norma para permitir que cada uno de nuestros colaboradores al interior de su hogar pudiera generar nuevos equilibrios, porque cada uno tenía circunstancias diferenciales. Entonces, eso digamos que también se vio y lo que también nosotros pudimos percibir es que esta pandemia y el encierro ejercieron una presión muy importante sobre nuestra gente, puso a prueba su bienestar, el equilibrio de su vida privada. Entonces, la presidenta de la empresa sabía que era necesario darle seguridad y confianza a cada uno de ellos y se tomó el espacio de a todos nuestros colaboradores por áreas, tener una actividad que se llamó el desayuno con la presidenta, donde ella iba justamente dándoles la confianza de que la empresa seguía, de que todos tenían su trabajo seguro, de que nadie iba a ser despedido, que a nadie se le iba a bajar el sueldo, preguntándoles cómo estaban en sus familias, cómo habían pasado ese tema del encierro, preguntando también cómo estaban haciendo estos temas, como tú comentas, de la conciliación laboral, porque pues muchos de estos puestos, o como dicen las estadísticas, lo vimos en otros estados, nosotros no tanto porque digamos la cultura sobre las paternidades y maternidades responsables la venimos trabajando hace bastante tiempo, entonces veíamos que los compañeros colaboradores también estaban ejerciendo activamente su papel de cuidadores, incluyendo cuando eran cuidadores de sus padres o de adultos mayores, no solamente de los hijos. Entonces, digamos que esta actividad lo que sí nos permitió justamente fue entender mejor cómo ayudar y apoyar a los colaboradores. De esta manera nosotros no regresamos de manera presencial, sino hasta septiembre, cuando los colegios ya regresaron, porque sabíamos que nuestros compañeros con hijos, por ejemplo, hombres y mujeres, pues no podían regresar a trabajar de manera permanente o presencial si los hijos iban a estar solos en casa, por ejemplo. Otra de las cosas que nosotros también aprendimos es que sí, efectivamente, las mujeres fueron las más afectadas. ¿Cómo lo vimos cuando nosotros empezamos a medir cómo estaban nuestros colaboradores con una encuesta formal para establecer políticas para este año desde calidad de vida, que también es mi área de trabajo? Lo que nos encontramos es que se habían empobrecido porque el 50% de los hogares de nuestros colaboradores había perdido el empleo, alguien de su núcleo familiar directo. Y el 70% de este 50% que había perdido el empleo eran mujeres. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Lo que tuvimos que hacer fue hacer una alianza con ADECO para fomentar la empleabilidad de estas mujeres que habían perdido el trabajo. Lo hicimos como dándoles cursos de empoderamiento, de marca personal, de empleabilidad y obviamente temas técnicos. Ahorita están terminando justo estos cursos y también entramos con el tema, algo muy importante que nos dimos cuenta ahí y que para los colaboradores uno de los impactos más duros, que son las viudas COVID. Cuando un colaborador muere, pues para la empresa ya no está en la estadística porque ya murió lastimosamente, que en paz descanse. Pero las familias quedaban ahí, muchas mujeres de estos colaboradores eran mujeres que tenían mucho tiempo sin estar insertadas en el mercado laboral o que nunca habían trabajado. Y nos tocó pues justamente apoyarlas desde este punto de vista para que ellas ahora pudieran, como cabezas de este hogar, pues responder ante la responsabilidad de los hijos que pues duraba para unos años. ¿Qué nos dimos cuenta como consecuencia de todo esto? Pues que nuestros equipos sí estaban listos para la virtualidad, que los directivos y los diferentes líderes sí sabían evaluar, motivar y comprometer a la gente de manera remota, que
que había múltiples formas de trabajo y que también de manera virtual se podía comunicar uno de manera efectiva. Pero yo creo que lo más importante es que nos dimos cuenta la necesidad de tener culturas de confianza y pertenencia para que de esta manera, ante situaciones de crisis como la que vivimos, los equipos de trabajo, los líderes, puedan reaccionar con resiliencia, con compromiso y unión y salir adelante todos como organización y pues obviamente como país. Eso sería, digamos, lo que yo te podría decir que nos ha pasado en el sector. Bueno, como vemos un poco en lo urbano, evidentemente se afectó no solamente la forma de vida, sino se afectó los planes que tenía el empresariado para desarrollarse. También se afectó la forma de trabajar, el concepto de lo que es trabajar, el concepto de lo que es hacer, ¿sí? Y lo decía la doctora Sandra, es que se tocó volver a repensar qué era hacer en el concepto de la construcción. Pero evidentemente también pasó en lo rural, es decir, el campo también tuvo que reaccionar con unas características muy diferenciadas a la parte urbana, obviamente en una correlación, porque la seguridad alimentaria depende también del campo, en unos procesos de relacionamiento desde la familia hasta lo productivo totalmente diferentes. Quiero pedirle al doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, que nos cuente un poco, no solamente de cómo, desde su perspectiva y su experiencia, el impacto en lo rural y en un sector muy específico que es el tema de la bancarización, el tema económico de los emprendimientos, más allá de la perspectiva del banco, la suya, que nos comparte un poco su perspectiva de los impactos y de las oportunidades que se ven en ese sector. Gracias, Sandra. Me voy a referir entonces específicamente a la banca. Aquí está el doctor Juan Enrique Bedoya, que es experto en el tema agropecuario y él sé que él elaborará en ese tema agropecuario. Mire, para la banca la pandemia realmente marcó un antes y un después. Fue una crisis muy severa para los bancos. Y lo primero es decir que la última crisis económica que hubo en el mundo, que fue en el 2008, fue una crisis proveniente de los bancos. Digamos que uno le puede ahí atribuir responsabilidad a los bancos, especialmente los bancos en Estados Unidos, que asumieron unos riesgos inadecuados en el mercado hipotecario. Esos riesgos no los revelaron, esos riesgos terminaron generando una contracción del crédito que al final redundó, como siempre ocurre, en una afectación en la actividad económica. En este caso, el problema no provino de los bancos fuimos más bien víctimas de la situación. La contracción económica vino pues por supuesto de la pandemia y más bien la banca fue parte de la solución. ¿Qué nos pasó empezando la pandemia? Y es que los bancos somos expertos en manejar el riesgo, ese es el negocio de la banca. Pero esto era mucho más que riesgo, esto era incertidumbre. Para manejar el riesgo existen herramientas estadísticas, herramientas financieras que son, digamos, del diario vivir de la banca, pero la incertidumbre ya es otra cosa. En la incertidumbre no hay manera de asignar probabilidades, todo puede llegar a ser un escenario catastrófico y por eso lo que ocurrió, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es que la banca frenó el crédito ante ese escenario de incertidumbre y digamos eso es lo que debe ocurrir normalmente porque el banco lo primero que tiene es que velar por la integridad de los recursos de los ahorradores. El gobierno nacional, en una decisión muy acertada, rápidamente subió los niveles de cobertura de garantías por parte del Fondo Nacional de Garantías. Eso le implicó al gobierno unos costos inmensos, pero esa fue la manera para que la banca pudiera asumir más riesgo. Pero aún con el incremento de la cobertura de garantías, la banca se demoró un par de meses en reaccionar a eso y en empezar a irrigar todo el crédito que se necesitaba. Nosotros como Banco de Desarrollo, el Banco Agrario, el compromiso con el presidente Duque fue, y él nos pidió por supuesto que fuéramos líderes en la colocación de estas líneas de crédito con las garantías ampliadas y salimos a asumir ese riesgo como Banco de Desarrollo y en esos primeros 2 meses, digamos, fuimos líderes en la colocación de estas líneas, pero no solamente en el campo, que es donde está pues, la mayor parte de nuestra red de oficinas, sino también hicimos un esfuerzo gigantesco en las ciudades. Entonces, ahí, digamos que tuvimos que hacer unos cambios en la manera como veíamos el riesgo, en la manera como procesábamos esa cantidad de aplicaciones que nos llegaron. Pusimos un botón
por primera vez, digamos que la pandemia nos obligó también a movernos hacia canales digitales. Pusimos un botón en nuestra página de internet donde se podían hacer las solicitudes de crédito a través de la página web, y ya un asesor comercial pues se contactaba con la persona, y de esa manera se pudo agilizar mucho los trámites de crédito, pero además evitarle a los clientes las idas a la oficina, porque en pandemia lo que queríamos es que pues, la gente pudiera hacer todo desde su casa en la medida de lo posible. El campo en general, como era un sector, digamos, crítico para la sociedad, para la seguridad alimentaria, el campo siempre estuvo abierto, los productores agropecuarios pues podían trabajar en sus fincas. Sin embargo, hubo bloqueos en algunos municipios. Al principio, cada alcalde interpretaba la norma de una manera diferente. De pronto se sobreactuaban poniendo bloqueos en su municipio y no dejando pasar, digamos, vehículos de una vereda a otra. Eso afectó pues el trabajo en el agro colombiano. Y nosotros como banco, y ese es un servicio esencial, siempre mantuvimos nuestras oficinas abiertas, por supuesto con todas las medidas sanitarias para garantizar no solamente la seguridad de nuestros trabajadores, sino de los clientes que acudían a las oficinas. Por otro lado, tuvimos una presión inmensa porque vino desde la superintendencia no solo la instrucción, sino también la posibilidad y la facultad que nos dieron a los bancos para hacer prórrogas masivas de los créditos. Obviamente sabíamos que muchos de nuestros clientes no estaban generando ingresos, y lo lógico era hacerle una reestructuración de sus créditos para que se movieran esos cronogramas de pago para un tiempo donde tuvieran el flujo de caja. Eso normalmente lo hacemos los bancos, pero lo hacemos en condiciones excepcionales. Un cliente aquí, otro cliente allí, etcétera. Se hace de manera manual porque eso no se presenta normalmente de manera masiva. Todos los bancos, porque hablé con mis colegas en ese momento, todos los bancos tuvimos una presión enorme, porque de un momento a otro se nos vinieron millones de personas que estaban pidiendo reestructuraciones de créditos. Y en el Banco Agrario, la manera que encontramos de poder hacer eso fue haciendo unos software robots que trabajaban 24 horas, porque cuando nos fuimos a ver cuánta gente necesitábamos para hacer eso manualmente, pues vimos que necesitábamos un ejército de personas y nos demorábamos más de un año en poder hacer las reestructuraciones. En el caso nuestro fueron más de 150,000 clientes que nos pidieron esas reestructuraciones. Para que nos demos una idea de magnitud de cifras, el Banco Agrario hizo 3.4 billones de reestructuraciones de cartera equivalente a 3.4 billones. Y la banca colombiana reestructuró 34 billones de pesos en cartera. Entonces, pues si no hubiera sido por la tecnología y porque ya habíamos hecho unos avances tecnológicos desde el 2018, no sé qué hubiera pasado, porque no hubiéramos podido cumplir con esos requerimientos de nuestros clientes y de la superintendencia financiera. Y otra actividad donde la banca tuvo que exigirse y esforzarse, y el Banco Agrario hace parte de esos bancos que participaron en los pagos sociales, pues fue precisamente con los pagos sociales. Para darles una idea, en ingreso solidario, la banca colombiana distribuyó pagos sociales equivalentes a 4.4 billones de pesos. El PAEF, al cierre de abril de este año, entonces durante el 2020 y lo corrido hasta abril de este año, fueron más de 6 billones de pesos distribuidos por la banca para esa ayuda que le dio el gobierno a los empresarios para pagar sus nóminas. Entonces, pues un reto grandísimo también para cumplir con, y obviamente Familias en Acción y Jóvenes en Acción. El Banco Agrario tiene parte de esos pagos, tanto de Familias en Acción como Jóvenes en Acción, y todo a través de canales digitales. Yo creo que la pandemia le sirvió a la banca, y de pronto me estoy anticipando al tema de qué oportunidades hay. La pandemia le sirvió a la banca porque yo creo que aceleró varios años el proceso de digitalización, y eso pues ayudó a bancarizar 1.2 millones de personas en Colombia, y de esos 1.2 millones de personas que se bancarizaron nuevas en el país, 75% fueron a través de canales digitales.
Nosotros afortunadamente veníamos trabajando en una billetera electrónica desde el 2019 y la logramos salir en vivo con ella en marzo. Si no hubiera sido por esa herramienta, pues no hubiéramos podido responderle a esas necesidades a nuestros clientes. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Yo creo que el tema de la digitalización va a ser un tema que comenzamos a ver como un tema muy importante, que tiene oportunidades, pero también tiene dificultades, especialmente en el campo. Y yo creo que es importante también escuchar de parte de Jorge Bedoya, de la Sociedad de Agricultores, cómo ese tema de la digitalización, y otro tema que ha salido muy interesante, que es el fortalecimiento de la oferta a los grupos, a la población más vulnerable, a la que tiene menos ingresos, a la que tiene condiciones de vida más inestables. En el caso del campo, pues casi que es la situación de la mayoría de las personas que viven del campo en América Latina. Entonces quisiéramos escuchar también su opinión sobre este tema. Pues Natalia, yo creo que hay varias cosas adicionales a lo que ha dicho Pacho, y yo tal vez me apalanco un poco en la presencia de Sandra y de Jaime Alberto en este panel, porque la razón de ser de los productores de alimentos de nuestro país son los consumidores. Y todo el empleo que se deriva de la construcción, todo el empleo que se deriva del comercio, o el comercio como un canal de distribución de alimentos, pues es el mejor test que podemos hacer de lo que ocurrió en la pandemia con nuestro sector. Yo siempre lo he dicho, y es que el campo le cumplió a Colombia en esta pandemia, porque comida no faltó. El problema fue que nos quedamos sin consumidores, y Sandra dijo algo que lo hemos dicho desde el Consejo Gremial inclusive siempre, y es que lo que quedó evidenciado de la fragilidad del mercado laboral en Colombia en esta pandemia fue que más de la mitad de los colombianos ocupados hacen parte de la informalidad laboral. Y en el caso de la ruralidad es el 86%. Entonces, eso nos deja en una gran contradicción como país. Y eso no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con el Congreso. Y es que la verdadera capacidad de atender a la población colombiana parte de la base que tenemos una tasa de informalidad laboral extremadamente alta, y eso te genera un efecto dominó en todos los sectores de la producción. Pero de la misma manera, lo que también quedó en evidencia fue esa resiliencia de los productores de alimentos que no podían hacer su trabajo virtual. Pues porque es que uno no labra la tierra ni ordeña las vacas desde un escritorio ni desde el internet, sino que tiene que ir a llevar, obviamente, ese talento humano a poder producir los alimentos. Pero los niños de la ruralidad sí quedaron en una situación muy compleja, porque no hay conectividad digital en las zonas rurales. Y eso, por supuesto, también como país nos deja una gran enseñanza o un gran reto hacia adelante, lo que tenemos que hacer para que, pues ojalá no vuelva a ocurrir una pandemia, pero para que esos problemas que quedaron evidenciados, pues obviamente que son deudas históricas que el Estado tiene con la ruralidad, se cumplan de una vez por todas. Nosotros siempre hemos promulgado la necesidad de que el país cuente con carreteras, pero ahora nos toca promulgar la necesidad de que el país cuente con las carreteras digitales para que las cosas que el Banco Agrario ha venido desarrollando, por ejemplo, y otros actores que tienen que ver con la digitalización del consumo de los hogares, pues evidentemente en la ruralidad sean una realidad. Y ahí va el tema de la atención que el gobierno, con los programas que de una manera muy, muy prudente, pero sobre todo muy buena y muy efectiva, el gobierno nacional estructuró, de hacer el apoyo a quienes perdieron el empleo, pero también a quienes están en condición de vulnerabilidad. Y en el campo sí que hay de eso. No solamente cuando uno lo mira, por ejemplo, con la falta de unidades de cuidado intensivo en la ruralidad, o inclusive la llegada de las vacunas a las zonas rurales. Yo creo que la ruralidad ha demostrado esa gran tenacidad porque, claro, los centros urbanos van primero por una lógica muy sencilla, que es donde está la mayor concentración de la población. Pero yo creo que este tipo de escenarios nos debe llevar a reflexionar a que si ha habido algo que es vertical para la economía y sobre todo para la tranquilidad de los colombianos, ha sido el desempeño del sector agropecuario, el cual tiene muchas necesidades que aquí el tiempo se nos acabaría si las fuera a listar, pero que debe ser un compromiso del Estado de devolverle al campo lo que al campo le devolvió a Colombia o le dio a Colombia en esta pandemia, y es garantizar que a nadie le falta comida. Ahora que avanzan los procesos de vacunación, ahora que se ve la reactivación de nuestra economía y de la economía a nivel global, pues eso es una bendición para los productores de alimentos, porque en la medida en que Sandra pueda decir que la construcción va adelante, en la medida en que Jaime Alberto pueda decir que el comercio se reactiva, esos son cientos de miles y si no millones de bocas de consumidores que hay que alimentar. Y ni qué decir de lo que puede pasar en el mercado internacional, y hemos visto el desempeño tan favorable que ha tenido el sector.
Pero déjeme finalizo con una cosa. Estas pandemias no vienen solas. Y mire lo que está pasando en el mercado internacional. Tenemos un mercado internacional de los insumos agropecuarios totalmente enloquecido, porque no hay mano de obra para los conductores de los camiones en países desarrollados. La reactivación de la China ha traído un impacto terrible sobre el precio de los fertilizantes y los agroquímicos. Y ahora nuestro país, como los países en vías de desarrollo, están pagando los platos rotos. Y a eso súmele, a propósito del gran espacio que hace siempre la Fundación El Nogal, el tema del cambio climático. Brasil acaba de pasar por su sequía más dura en un siglo. Y eso tiene también el mercado de productos alimenticios totalmente embolatado. Entonces, enseñanzas, resiliencia, por supuesto, gran capacidad, un campo que le cumplió al país, y también enseñanzas, pues es momento que el país le cumpla al campo todas esas deudas históricas que no son culpa de este gobierno, ni del anterior, sino de décadas de olvido de la ruralidad, para atender no solamente a quienes producen la comida de los colombianos, sino a los hijos y las hijas de quienes producen la comida de los colombianos, que son los llamados a poder continuar explotando esa gran frontera agrícola que tiene el país, para que nunca a nadie en Colombia le falte comida. Yo creo que ese es tal vez un mensaje hacia adelante de lo que debe ocurrir con nuestra ruralidad. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos precisamente al sector comercial, que el comercio fue uno de los sectores más afectados, porque es un sector que tiene además muchas diversidades. El tema obviamente de la informalidad, y como estábamos diciendo ahorita, como todas estas vulnerabilidades que también vemos desde la informalidad, también la migración, muchas tensiones que se han visto reflejadas en el comercio y que abarca a todo el país, tanto lo urbano como lo rural. Entonces, Jaime Alberto, escuchamos un poco también cuál ha sido el impacto en el sector comercial, que sabemos que es mucho, pero también cuál ha sido la capacidad de resiliencia y de respuesta en ese sentido. Sí, Natalia, un saludo muy cordial, muchas gracias también a mis colegas que están aquí presentes en el panel, a Jorge Enrique, a Sandra, igualmente a Mónica, a Francisco. Un agradecimiento a la Fundación El Nogal por este importante foro que organizan cada año, y bueno, a todos los participantes que están conectados. La verdad que para hablar un poco de lo que le sucedió al comercio y las consecuencias, me parece muy importante precisar la importancia que tiene el comercio en la economía colombiana, porque de ahí nace todo lo que se afectó. Jorge Enrique decía ahora, sí, el comercio es el último eslabón con el consumidor final, y obviamente si se afecta el comercio porque no hay consumidores, pues también se afecta la producción, tanto industrial como agropecuaria. Sin embargo, en la pandemia, pues el comercio pudo hacer ese encadenamiento articulado para garantizar la proveeduría de alimentos que venían del campo, como lo dijo Jorge, y también de medicamentos y bienes de primera necesidad. Pero decía que es importante visualizar un poco la magnitud de lo que significa el comercio. Hoy aproximadamente es el 12.9% del PIB, aporta el 26% del total del empleo. En la parte, digamos, en las zonas urbanas es el 29.1%, y tradicionalmente, normalmente, de todos los establecimientos de comercio que hay en Colombia, el 93% son de tamaño mediano, pequeño o micro. Tan solo un 7% es tamaño grande. Comento esto porque desde luego que hubo un cierre intempestivo como los que sucedieron en marzo, y el comercio fue el más afectado porque fue el que más duró cerrado hasta, digamos, finales de junio. Pues obviamente las consecuencias no se hicieron esperar. Mientras la economía del país decreció en el año 2020 al 6.8%, el comercio lo hizo al 17.5%. Es decir, que siempre la afectación fue mucho mayor. En la pandemia, y cuando estoy hablando de la pandemia, voy a coger el periodo de marzo del 2020, inclusive hasta mediados de junio del 2021, que es cuando empiezan los primeros síntomas reales de reactivación.
y cuando digo los primeros síntomas reales es porque han sido sostenidos desde junio de este año hasta nuestros días. Y lo digo porque, claro, durante la pandemia hubo muchos altibajos y el comercio fue el que más altibajos sufrió por las excesivas restricciones y muchas veces contradictorias restricciones que tuvieron muchos de nuestros mandatarios locales cuando la voluntad del gobierno nacional era abrir. Por ejemplo, en julio vinieron las restricciones más fuertes en ciudades capitales como Bogotá, como Bucaramanga, como Cali, como Medellín. Y eso hizo que pues, el comercio se mantuvo en una permanente montaña rusa. Es decir, un día se autorizaba a abrir, al siguiente fin de semana se cerraba, otro día se establecían medidas como pico y cédula, al otro día pico y género, y todos los picos que se pudieron inventar los alcaldes ahí estuvieron contemplados afectando el comercio. Entonces, obviamente la afectación al final produjo cerca de 80,000 empresas de comercio, establecimientos cerrados, cerca de 36,000 bares, 27,000 restaurantes. Las cifras que reveló el DANE recientemente habla de 266,000 establecimientos que se cerraron en la pandemia. En el caso nuestro alcanzamos, digamos, a contabilizar los que acabo de mencionar. Esto afectó y se perdieron cerca de 900,000 empleos y obviamente pues las pérdidas del comercio superaron los 15 billones de pesos. Digamos que fue uno de los sectores que más se afectó conjuntamente con, si metemos de acuerdo con las estadísticas del PIB, que toma comercio, restaurantes, alojamiento y transporte, pues digamos que fue el sector más afectado, pero al mismo tiempo ha sido el sector que más rebote ha tenido en la dinámica de la recuperación de la economía. Si nosotros mirábamos al mes de abril, en las cifras del DANE, mientras la economía volvió a crecer al 14.3, este sector del comercio, alojamientos, restaurantes y transporte creció al 39.5. O sea que digamos que eso significa el gran dinamismo que hay para bien o para mal en el comportamiento del comercio. Y otra cosa que quisiera anotar de la afectación es que lamentablemente hubo mucha, digamos, rigidez con el comercio formalmente organizado. Y por ejemplo aquí doy una cifra también que fue muy, muy grande, de un promedio de un 5% de vacancia o por decirlo mejor, desocupación de centros comerciales, subimos a casi un 30% durante la pandemia. Ahora ya se ha bajado a unos niveles del 20, 15%, pero llegó a ser dramático porque los establecimientos comerciales empezaron a desocuparse, a entregarse. Ahí viene el encadenamiento con los contratos de arrendamiento, etcétera, etcétera. Pero así como hubo mucha rigidez con el comercio organizado, hubo mucha tolerancia con el comercio informal en las calles, que fue donde verdaderamente se propiciaron pues, las mayores fuentes de contagio del COVID. Por eso, hoy como aprendizaje, muchas cosas aprendimos y no me voy a adelantar a la segunda parte, que ahí viene todo el tema del comercio digital y toda la transformación tecnológica, pero una de las cosas que sí aprendimos, Natalia, y le comparto a todos los participantes, es que yo creo que en el país nos dimos cuenta, y en FENALCO lo dijimos siempre desde el principio, de que sí era posible tener un cuidado de la salud con un cuidado de la salud de la economía. Y en esto no nos hicieron mucho caso. Eso mismo lo dijimos en los gremios, en el Consejo Gremial, me acuerdo de Sandra, Jorge Enrique, todos manifestábamos, mire, no caigamos en esa falsa dicotomía de que si la salud o la economía, que eso es dañino para el país. Y la prueba está. Fue dañino para el país porque obviamente ni los contagios se disminuyeron en las épocas de más restricciones tuvimos y la economía sí se afectó dramáticamente, llegando pues a los niveles de tasa de desempleo del 20%. O sea que si algo yo creo que aprendimos tarde, y lo digo como un comentario general, nosotros acabamos de terminar nuestro Congreso Nacional de FENALCO de Comerciantes ahora en Cartagena, hace 3 días, y le apostamos a la presencialidad y hubo más de 700 personas, todos con el cuidado y los protocolos de bioseguridad, con el aforo permitido, y no pasó nada, y no pasa nada, y no ha debido pasar nada si hubiéramos manejado eso desde el comienzo. Quizás la pobreza que generó esta pandemia y los niveles de pobreza a los que
regresamos y perdimos una década de desarrollo, pues no hubiera pasado si las cosas se hubieran manejado con menos improvisación con la que se manejaron en determinado momento y contradictoriamente, como lo dijo Francisco ahora, muchas veces contradictoriamente se legislaba en unas partes y en otras. Ese aprendizaje yo creo que para el futuro y si vuelve a haber nuevas pandemias o vuelvan nuevas circunstancias, no podemos caer en ese error tan grave como el que caímos de una afectación que hoy estamos viviendo las consecuencias en todo tipo y en todo nivel. Yo dejaría hasta allí, simplemente diría que hubo obviamente muchos aprendizajes, muchos desarrollos en el comercio, en asuntos de innovación tecnológica, en nuevos modelos de negocios, en digitalización, pero me imagino que esto será parte de la segunda parte del foro. Muchas gracias, Natalia. No, ustedes. Sí, yo creo que, por supuesto, todos han ido resaltando cuáles son las lecciones aprendidas y han sido muy equilibrados en decir cuáles son los impactos negativos, pero también las oportunidades. Pero tal vez lo más difícil de pasar una crisis es que no se aprenda, es decir, que volvamos al mismo punto que antes y que no mejoremos nuestra capacidad de respuesta y superar los obstáculos más importantes que nos encontramos. Si volvemos a las mismas condiciones, como ustedes mismos decían, pues obviamente los impactos de estas crisis que todo el mundo diagnostica que cada vez van a ser más seguidas y más secuenciales, pues tampoco vamos a mejorar en el futuro la capacidad de respuesta y de no solamente de sobrevivir, sino de mejorar a partir de la crisis. Doctora Sandra, ¿cuáles son, si pudiéramos dar un mensaje importante, cuáles son esas oportunidades de cambio que vimos? Y si uno pudiera decir, bueno, esto fue, y creo que es lo más importante que habría que fortalecer para poder mejorar esa capacidad de respuesta, y no solamente para recuperarnos, sino para mejorar, ¿cuál sería ese mensaje en el sector en el que usted se desempeña? Natalia, yo diría que el trabajo por la formalidad. Ese es uno y lo dejo ahí porque eso es transversal a todos los sectores y a todas las informalidades tenemos que darles, no, más que atacarlas, es más bien a toda la formalidad empresarial, laboral, urbana, que es que hay veces no se tiene en cuenta y es que la informalidad urbana es el caldo cultivo para muchas cosas. Y donde más crecían los contagios, donde la gente menos posibilidades tenía de protegerse, es en la informalidad urbana. Y Colombia tiene con qué. Lo que necesitamos es voluntad política. Colombia tiene con qué, tiene desde la Constitución, la legislación, los decretos, todo, para garantizar, superar la informalidad urbana. En Colombia todavía 37 de cada 100 viviendas se construyen de manera informal. Y todos los hogares tienen derecho a una vivienda digna, así lo tiene la Constitución que estamos celebrando de los 30 años. Primer elemento. Segundo elemento, la necesidad de tener empresas más sólidas. El tejido empresarial colombiano demostró varias cosas. Uno, que sí es la base del tejido social. Hay gente que no le gusta la frase. Nosotros desde Camacón insistimos con eso, en eso, y creo que todos mis colegas del Consejo Gremial evidenciamos la capacidad de sostener el país por solidaridad, por resiliencia, pero necesitamos empresas más sólidas. Y esto sí ya lo hablo más por el sector que yo represento. Nosotros tenemos un eslabón de la cadena que son los contratistas. Necesitamos sacar esos contratistas, llevarlos de la mano a formación, a que se suban en la digitalización, porque si no les va a quedar muy difícil a estos contratistas que están entre el trabajador y la empresa poder salir adelante porque son empresas pequeñas. Nosotros en el sector movemos 300.000 unidades de negocios del mampostero, de todos estos que necesitamos. Eso es un reto que tenemos como gremio. ¿Estamos listos? No estamos listos. Ya estamos trabajando en eso. Necesitamos sacar a nuestros contratistas adelante. Jalarlos siempre a la formalidad. Porque además hay mucho emprendimiento. Y eso va al otro comentario que quería hacer. Cuando hablamos de la digitalización, no se imaginan ustedes la cantidad de emprendedores, muchos jóvenes, que nos buscaron durante la pandemia, cuando uno habla todo esto de PropTech, que es para todos, las soluciones digitales para todos, una cantidad de jóvenes con unas ideas, con un talento, con una capacidad, y decimos, tenemos que agarrarlos, digo en el buen sentido de la palabra, como de sostenerlos y darle las condiciones para que esos emprendimientos de estos jóvenes que van más allá de decir, mire, yo más que pasar una hoja de vida, yo quiero
y se estudia en el sector, se han estudiado el sector, todo, desde vender, de cómo hacer transacciones entre oferta y demanda, por ejemplo, materiales y empresa constructora, desde ofertas virtuales para compra de vivienda, pero una cantidad de emprendimientos que yo digo necesitamos darle la mano. El gobierno ha hecho, digamos, ha dado pasos desde la política pública para fortalecer a esos emprendedores, a dar condiciones o incentivos para involucrarlos en el mercado, pero no es en el mercado laboral, sino en el mercado productivo, en los sectores productivos. Ese sería como el tercer mensaje, aprovechar todo ese talento y esa creatividad que surgió para que las empresas grandes, medianas y pequeñas absorban y tengamos esa capacidad de darles el soporte. Y diría una cosa, ahí está todo lo de digitalización, ya lo dije, nosotros no solo digitalización y virtualidad para las ventas, también para la manera de construir. Por ejemplo, más que el control, sino el seguimiento remoto de las obras. Nosotros somos un sector como el de Jorge Enrique, que decía, miren, nosotros tanto como desde un escritorio nuestros trabajadores no pueden estar produciendo, pero sí hay un intermedio ahí de seguimiento a las obras, de supervisión, que ya se hace remotamente y que funciona muy bien, pero que todo el tejido empresarial se prepare para eso. Incorpore la tecnología y la digitalización para eso. Tenemos unos grandes avances, por ejemplo, en el sistema BIM, que es como el soporte de este sector a nivel internacional. Colombia ya ha pasado que del 30% de las empresas, ya un 55% están trabajando al menos algunas etapas de los proyectos en BIM, pero la meta que tenemos es que en el 2030 toda la producción de proyectos de construcción de edificaciones está en BIM. Y una última cosa que también nos ha impactado, porque ya lo veníamos trabajando, es los distintos modelos de negocio. Los distintos modelos de negocio, ¿a qué me refiero? En el mundo funciona muy bien el modelo multifamily, que tiene que ver con vivienda para estudiantes. Ahora que necesitamos estemos todos cerca, o los estudiantes de las universidades, o todos cerca del trabajo, esta historia de que las ciudades se van a desocupar por la pandemia y que todos van a tener la posibilidad de irse a vivir hacia las afueras de una ciudad, eso tiene algo en una población, en un porcentaje de población muy pequeño, pero el sistema híbrido y el volver a ocupar las ciudades, como decía Jaime Alberto, a caminar el centro comercial, volver a ser urbanos, bueno, nosotros no vamos a dejar de ser urbanos. Vivienda para estudiantes, senior living, miren la cantidad de gente que decía, mi papá vive solo y en plena pandemia pues no tiene como los servicios suficientes, y ahí hay un mercado enorme que ya en Colombia está empezando a surgir, pero que no es hogares geriátricos, no tengo nada en contra de eso, sino esas condiciones de vivienda que estén acompañados estos adultos mayores, pero en sus espacios individuales, sintiéndose todavía útiles y acompañados sencillamente con los servicios básicos para para estar en condiciones adecuadas. Todos esos nuevos modelos de negocios también nos los dejó como aprendizaje esto. Colombia tiene que avanzar muy rápido en eso, tenemos que tener las regulaciones para eso. Y termino con esto, el tema de la internacionalización de vivienda. Ustedes saben que en las remesas ahorita hay en Colombia llegan más o menos 5 millones, hay 5 millones de colombianos viviendo afuera y algo así como 8.000 millones de dólares anuales llegan por remesas. Y se supone que hay un altísimo porcentaje en vivienda y no se están canalizando bien, y lo que vimos fue una necesidad, se evidenció la necesidad de esos colombianos que están afuera de garantizarle vivienda a sus familias que tienen acá. Entonces, ese esquema que hemos propuesto y que estamos trabajando con ProColombia de internacionalización de la vivienda, que parecería que no tenga nada que ver con la pandemia, y resulta que sí, tiene que ver porque la vivienda es bienestar, y esos 5 millones de colombianos estaban como con la angustia de garantizar un bienestar para sus familias que estaban acá. Entonces, ataque a la informalidad, o más bien, trabajo de todos por la formalidad, la necesidad de que nuestros trabajadores y nuestras empresas se sigan, los trabajadores formándose para el trabajo, nuestros jóvenes y mujeres también, pero mucho que ver también con nuestro eslabón de contratistas, la digitalización en todo el proceso, no solo en las ventas, y esos nuevos modelos de negocios para atender a esas poblaciones a los estudiantes, a los adultos mayores, que en Colombia son muy incipientes y que debemos rápidamente profundizar. Muchísimas gracias, Sandra.
Bueno, la misma pregunta, Jaime Alberto, que sé que tienes que salir corriendo por un vuelo, entonces... Estás en mute, sí. Gracias, Natalia. Bueno, realmente Sandra dijo mucho y yo creo que se trata de no repetir, sino complementar algunos aspectos. En el caso del comercio, vale la pena anotar que hubo una profundización y una muy rápida adaptación, como lo dijo Francisco al comienzo. Nos tocó acortar el camino de estos procesos que se venían generando ya en el mundo y en los nuevos modelos de negocios, de introducir tecnología avanzada, de introducir Big Data, de introducir una cantidad de avances tecnológicos y obviamente hacer mucho más digital la actividad comercial. Digamos que fue un aprendizaje muy forzoso, y lo voy a decir un poco por sectores. Las grandes cadenas y las grandes superficies, que eran las más avanzadas, pues les tocó muy rápidamente adaptar estas plataformas e incorporar más tecnología y hacerlas mucho más robustas y más vigorosas, porque la demanda se disparó de tal forma que obviamente atenderlas no era fácil. Ese es un ejemplo concreto, y también lo vimos, por ejemplo, en los días sin IVA, cuando hubo esa demanda inusitada en las plataformas electrónicas que se cayeron. Pues no es lo mismo la plataforma que tenía las grandes superficies el primer día sin IVA, que tuvieron el tercero, y al que van a tener ahora en el cuarto, que aprovecho el comercial, que será el 29 de octubre. Esto es un avance muy progresivo y muy rápido, pero también hubo otros aprendizajes de adaptabilidad, que fue, por ejemplo, la experiencia de los restaurantes. Al verse cerrados los restaurantes, tuvieron que, ante la normativa de que solamente podían despachar domicilios, tuvieron que aprovechar y tuvieron que adaptar y tuvieron que, si querían medio sobrevivir, porque recordemos que nunca las ventas en los restaurantes pasaron del 15 a 20% de las ventas presenciales, pero era algo es algo, y tuvieron que adaptarse y acoplarse. Todas las empresas de mensajería urbana o todas las empresas de logística de la última milla, de entregas, tuvieron unos avances impresionantes, y digamos que no era que lo venían haciendo, pero digamos a pasos mucho más lentos. Otra cosa que fue fundamental es toda la profundización de la factura electrónica, que fue una política del gobierno, pero que digamos había unos tiempos. Esto tocó hacerlo muchísimo más rápido. Igualmente, la relación entre proveedores y comercio a partir de contratos electrónicos y despachos electrónicos, pues fue otro de los aspectos que también sufrió un cambio bien importante. El otro cambio que se ha visto muy interesante es la redefinición de la vocación de los centros comerciales. Ya muchos establecimientos de comercio que estaban en los centros comerciales hoy ya no son tan vigentes, porque se dieron cuenta de que de pronto estaban pagando altísimos costos, no de comercialización, sino de bodegaje, porque con los despachos electrónicos, pues obviamente no había necesidad de pagar esos costos. Y ha habido, digamos, una redefinición hacia sectores mucho más enfocados al entretenimiento. Con esto quiero señalar algo muy concreto que lo hemos analizado en FENALCO. No es cierto lo que dicen, por lo menos en el comercio, de que después de la pandemia las cosas van a cambiar totalmente. Nosotros creemos que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Muchas cosas van a cambiar, pero muchas cosas van a seguir necesitando la presencia física, y muchos sectores de la actividad comercial física no va a ser 100% reemplazada. En gran parte seguramente sí, y en algunos sectores más que en otros, pero de alguna manera ese sano equilibrio entre lo físico y lo virtual, digamos, hacia futuro, creemos que se va a abrir. No va a haber, ni se va a acabar el comercio físico presencial, ni se va a, y tampoco pues va a reducirse lo que ya se avanzó en las plataformas electrónicas y el comercio virtual. O sea que son muchos aprendizajes, la capacidad de resiliencia también, pero yo voy a decir una cosa que la dijimos en el Congreso y de pronto
estoy seguro que Jorge Enrique y Sandra van a estar de acuerdo conmigo, y es que hemos hablado mucho de los empresarios y del comercio, pero no hemos hablado también mucho de qué pasó con los gremios que aglutinan a esos empresarios de comercio. Nosotros decíamos que la pandemia lo que evidenció es que el verdadero valor de los gremios es cuando estamos en las vacas flacas y no cuando estamos en las vacas gordas, porque yo creo que si algo vivieron los empresarios, y nos lo decía en nuestro congreso, es, digamos, la capacidad de acompañamiento que tuvimos los gremios con los empresarios, la capacidad de proponer, de sacar ideas para ayudarle al gobierno y generar medidas de alivio en temas económicos, en temas laborales, en temas tributarios. Es decir, yo creo que el gobierno hizo un papel destacado en la construcción de políticas públicas, pero muchas de esas políticas fueran alimentadas e ideadas en los gremios. Por ejemplo, hablábamos con el presidente Duque precisamente que de FENALCO nació la idea del subsidio de la nómina y esa idea se convirtió en el PAEF. Entonces, que verdaderamente cuando hay dificultades en los empresarios, los gremios se vuelven mucho más valiosos para ellos, y yo creo que eso es algo que también la pandemia trajo de beneficio para el futuro, de saber que los empresarios solos o aisladamente no son tan fuertes como si se asocian o están, digamos, trabajando unidos en clúster o trabajando unidos en gremios. Yo quisiera terminar ahí porque sé que estamos cortos de tiempo y sí, muchas gracias, Natalia. Pero muchísimas gracias, Y gracias a mis colegas por la anuencia de participar ahora de primero. Muchísimas gracias. Nos sigamos entonces, por favor, con el doctor Francisco Mejía. Hagamos una ronda diferente también en esta línea de capacidades para mejorar oportunidades. Bueno, yo quiero empezar por algo obvio que creo que no hemos dicho, y es que la pandemia nos enseñó a utilizar unas herramientas tecnológicas para poder trabajar de manera remota, para poder interactuar. Yo creo que eso nos cambió a todos y cambió la manera como trabajamos en todas las empresas. Así, obviamente, sea necesario y hoy estemos volviendo a la presencialidad, siempre queda esa opción de poder hacer las cosas de manera virtual. Por ejemplo, si no hubiera habido pandemia, creo que hoy nosotros aquí con mis compañeros de panel estaríamos en un salón, ¿no es cierto?, en un foro, porque ¿a quién se le ocurría antes de pandemia hacer foros virtuales? Entonces, eso por un lado. Y lo otro es, pues, todo este tema de la digitalización. Yo creo que la banca le respondió al país, en el mundo. Aceleramos este proceso de incluir a tantas personas en la economía digital, y tener hoy en día 1.2 millones de colombianos adicionales bancarizados, yo creo que eso es bueno para la economía, porque son personas que ya entran en un circuito formal, que empiezan a hacer historia en la banca, que seguramente van a ser sujetos de crédito rápidamente, y muchos de ellos ya lo han sido. Personas que van a acceder a servicios financieros, a seguros, a todos los productos que tiene la banca. Entonces, una gran oportunidad. Y quisiera cerrar recogiendo algo muy importante que dijo Jaime, y es, hombre, qué valioso y cómo se probó de útil esa alianza público-privada para resolver la pandemia. Estas grandes crisis no las puede resolver nadie individualmente. La única manera de formular políticas que sirvan, útiles, es los actores sentados, pensando en el país, de manera constructiva, formulando políticas públicas. Por eso es tan importante que Colombia piense en las decisiones que va a tomar y no termine eligiendo personas que dividan el país, eligiendo personas que gradúan de enemigos a los empresarios, porque es que resulta que el gobierno es más pequeño que la empresa privada. Entonces, si no hay una cooperación entre gobierno y empresa privada, y lo que se presenta es una división, pues lo que viene es el caos para el país. Yo creo que eso es un aprendizaje importante. Muchas gracias. Jorge, oportunidades, lecciones aprendidas, capacidades. Pues mira, yo creo que dentro de las lecciones aprendidas y las oportunidades frente al tema de la digitalización, hemos venido trabajando algo que inclusive el Banco Agrario en eso ha sido un apoyo fundamental. Nosotros, antes de que empezara la pandemia,
desde la SAC habíamos firmado un convenio con la Corporación Andina de Fomento, lo que se conoce como el Banco de Desarrollo de América Latina, para llevar unos programas de capacitación a mujeres de la ruralidad y obviamente en temas de empresarización del campo, pues un poco buscando los temas de formalización, buscando los temas de habilidades blandas que son tan necesarias a la hora de desarrollar emprendimientos rurales. Llegó la pandemia, a todos nos guardaron y nos tocó reinventarnos y nos tocó hacer esto de manera digital. Entonces, a la fecha tenemos más de 3.000 personas, que es una cosa, es un primer paso muy pequeño en términos de la población de la ruralidad, pero es una muestra de que sí se puede. Y mira lo curioso, contratamos dos de las mejores plataformas de educación virtual que hay en el mundo, que son la del Harvard Management Mentor de la Universidad de Harvard y también la de Creana. Y estamos llegando no solamente con estas dos plataformas, sino, y en el caso particular del Banco Agrario, de ProColombia y de la FAO, se montaron unos cursos virtuales, cada uno en sus especialidades. El tema de inclusión financiera en lo que maneja el Banco Agrario, el tema de cómo exportar con ProColombia y en el tema de la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos con la FAO. Entonces, creo que ahí evidentemente hay una adaptación a la forma de llevar lo que uno podría denominar asistencia técnica o simplemente transformación de la capacidad, llamémoslo, de emprendimiento o de desarrollo de habilidades blandas de la ruralidad, sobre todo con un enfoque de género. Porque hay que tener presente que la ruralidad, que tiene 11 millones de habitantes, 5.8 millones son mujeres. Y ahí es donde está el verdadero detonante y potencial de generación de ingresos adicionales o propios para las familias rurales. Pacho en el Banco Agrario viene haciendo un gran esfuerzo en los temas de mujer rural. En la Comisión Nacional de Crédito también venimos desarrollando todas las líneas que fomentan esos emprendimientos, y en el presupuesto general de la Nación, desde la SAC siempre hemos venido impulsando que esos sean paquetes de lo que puede hacer el Estado, particularmente este gobierno en el último año que le queda ya en la vigencia fiscal del 2022. Entonces, yo creo que la pandemia nos deja a nosotros, pues primero, solo con ese ejemplo te digo que la digitalización está allí, pero también la digitalización en el comercio mundial de alimentos y en el comercio local. Hay que ver cuando se cierra el canal Horeca, el de hoteles, restaurantes y casinos, lo que tuvieron que hacer los productores para reinventarse, porque muchos de ellos no le llegan directamente al consumidor, sino que dependen de los intermediarios. Y uno empezó a ver cuentas de WhatsApp de negocios, en Instagram, como con influencers promocionaban sus productos, y era esa cercanía, buscar esa cercanía entre los productores, particularmente los pequeños y los consumidores. Entonces yo creo que hacia adelante ese es un terreno que queda abonado, que dependerá en gran medida de que el Estado resuelva esas falencias estructurales que tiene la ruralidad, lo que pueda hacer este gobierno y lo que haga el gobierno que llegue. Y algo que dijo Francisco y también que mencionó Sandra y Jaime Alberto, y es el papel del empresario. Porque el empresario no es nada si no tiene sus trabajadores y viceversa. Y en este país, y lo vimos en algo que quiero decirlo de la siguiente manera, lo que no pudo hacer la pandemia con el sector agropecuario, casi lo logra el paro y los más de 3.000 bloqueos en las carreteras. Y a partir de eso, de ahí se desarrollaron unas narrativas absolutamente peligrosas, y es estigmatizar al empresario con lo que verdaderamente es el empresario, que es un generador de empleo. Porque aquí quienes salen a marchar de manera pacífica, y aún los que no, que dicen que el problema es el empleo, la informalidad, el empleo de mujeres, el empleo de jóvenes que está tan afectado, ¿dónde creen que van a encontrar trabajo? ¿En el Estado? El Estado no es el generador de empleo, es la iniciativa privada. Y la iniciativa privada tiene que tener condiciones para que pueda generar empleo, porque es que el empleo no se hace por generación espontánea y tampoco porque entonces el gobierno toma una medida, entonces ya se generó empleo. No, Sandra sí que lo sabe en el caso de la construcción, y en el caso de la ruralidad lo vemos todos los días. Entonces, ahí es donde también creo que viene una gran enseñanza para todos los colombianos en particular, porque el papel de la empresa, de la iniciativa privada, sí que es fundamental si queremos que después de esta pandemia nuestro país pueda salir adelante. Porque todavía tenemos las falencias que teníamos antes de la pandemia en informalidad laboral, y a pesar de la reactivación, todavía mujeres y jóvenes siguen siendo los más afectados. ¿Dónde tienen que ir a trabajar? O bien en sus propios emprendimientos, que es generar empresa, o buscar y encontrar oportunidades laborales en el sector privado. De tal manera que yo creo que eso sí para todos debe ser una gran enseñanza de sin un buen gobierno no hay un buen país, pero sin un desarrollo empresarial con todas las libertades, pues tampoco va a haber generación de empleo.
Muchísimas gracias. Mónica, desde una empresa, hablando de la capacidad de volver empresa este desafío, ¿cuáles son las oportunidades y las lecciones aprendidas? No se escucha. Tienes el micrófono apagado. Debes tener el micrófono en silencio. Doctora Colín, vamos a desconectar el audio en el botón azul de la parte de abajo y vamos a volver a ingresar, por favor, con micrófono. No. Ahora quita el silencio. Habla otra vez. No, desde el botón azul. Vamos a abandonar el audio y volvemos a conectar el audio, por favor. Bueno, mientras Mónica se vuelve a conectar, creo que ha sido supremamente generosos en compartirnos sus puntos de vista. Creo que queda uno muy satisfecho, digo, como ciudadano, de pensar que líderes como ustedes, que son líderes transformacionales, tienen la capacidad de aprender en medio de la crisis. No sé si, Mónica, ¿estás ya? No. Se escucha muy bajo, por favor, acércate al micrófono. ¿Ya me escuchan? ¿Hablo Sí, un más? poco. Bueno, voy a hablar más fuerte a ver si así me escuchan. ¿Me escuchan ahora mejor? sí. Perfecto. No, bueno, lo que yo quería comentarles es que el principal aprendizaje que tuvimos es que los líderes y los buenos equipos no son algo que se pueda improvisar, sino es un trabajo que se tiene que hacer de muchos años, de manera constante, sobre todo en culturas que están preocupadas y las organizaciones, las empresas que estemos preocupadas por el hombre como centro. Entonces, por ejemplo, en la organización en Pavimentos Colombia, tenemos un trabajo muy fuerte con nuestros colaboradores, su grupo familiar y su comunidad, donde el 70% de nuestro presupuesto de responsabilidad social precisamente va hacia ese enfoque. Es lo que comentaban justamente todos nuestros panelistas, es decir, la empresa hace un gran papel para hacer país y nosotros creemos eso de manera muy firme. Por supuesto, hablando de la digitalización, nosotros pudimos entender que hay muchas tareas, sobre todo las no operativas, que se pueden hacer de forma remota, sin que se afecte la productividad o la calidad de las mismas, pero también nos dimos cuenta que aunque comentaba Sandra, comentaba anteriormente algunos de nuestros panelistas, las personas sí agradecen, evidentemente, el tema de, sobre todo los que viven lejos de trabajar de forma remota, es necesario también el cara a cara, es necesario que las personas podamos convivir para generar esas relaciones, para dar resolución a problemas estratégicos, para generar ideas, y eso a veces de manera remota no se logra, digamos, con los mismos resultados tal vez, por lo menos es lo que vimos desde nuestra organización, aunque claro que la digitalización la vimos como una posibilidad muy importante de generar nuevas formas, por ejemplo, de relacionamiento con nuestras comunidades. Al igual que todos, por ejemplo, desde el área de responsabilidad social, trabajamos mucho con comunidades indígenas guayú, trabajamos mucho con colegios y nos tocó migrar hacia plataformas virtuales y esto fue muy favorable, pero siempre empezando que la digitalización tiene que estar centrada en el bienestar de la gente, en optimizar, claro, las eficiencias de las operaciones, pero también en buscar nuevas formas de relacionamiento. Y yo creo que un aspecto que también aquí no hemos tocado y que me parece muy importante porque es otra vez, digamos, hablar sobre el papel importante que tenemos las organizaciones para hacer impactos positivos, tanto en nuestras comunidades a nivel nacional, pero también a nivel de lo que es el mundo, es hablar de nuestras estrategias de sostenibilidad. Nosotros el año pasado definimos todavía mucho más intensificar nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros teníamos planeado que para el 2030 íbamos a ser carbono neutrales y el año que viene lo vamos a hacer, porque pensamos que nuestro compromiso con el planeta también tenía que incrementarse. Entonces creo que esa es otra de las grandes lecciones y oportunidades que vimos de la pandemia. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que haría mal en tratar de hacer un resumen total de todas las ideas que salieron aquí, pero creo que hay mensajes muy claros. El fortalecimiento institucional, que mejora la capacidad de respuesta, la formalidad, la consolidación de las empresas, el talento que tenemos y que yo creo que los colombianos siempre hemos tenido
esta forma de adaptarnos y de buscar empresarializar, no sé si sería la palabra, todas nuestras dificultades y volverlo empresa. Yo creo que eso es muy importante. Modelos de negocios, la creatividad, diría yo también que es muy importante, acercar la oferta a la demanda, el papel de la digitalización. Bueno, yo que trabajo en Siemens, esto lo escucho día y noche, pero creo que dijimos una cosa muy importante, es la digitalización no quita la importancia de lo real, de lo presencial. La digitalización es un mecanismo, pero no quita, va más allá de una disputa entre lo virtual y lo presencial. La internacionalización, la tecnología, las alianzas públicos-privadas, el papel de los gremios y de la asociatividad, la importancia de las estrategias de sostenibilidad, mejorar nuestra capacidad y nuestra velocidad de respuesta, que como decía Mónica, pues no ocurre en el último momento, sino recurre como una capacidad, digamos, acumulada y sostenible en el tiempo. Y bueno, una cultura nueva del trabajo. Definitivamente estamos en un proceso de amoldamiento hacia una nueva cultura donde parece que la digitalización es muy importante, es una herramienta fundamental, pero que yo creo que lo que vemos aquí es lo que más quiero resaltar, es ese liderazgo empático, que creo que salió de parte de todos. Creo que nos podemos sentir muy orgullosos de tener empresarios como ustedes, que son capaces de visualizar hacia el futuro, porque como estábamos diciendo ahorita, las empresas generan empleos, pero también generar empresas generan transformaciones. Entonces yo creo que esta es una de las lecciones aprendidas más importantes y esperamos que nuestra cultura de empresarios y de una relación público-privada y políticas públicas que estimulen ese desarrollo, pues van a ser la clave para no solamente sobrevivir, sino para transformarnos y catapultarnos hacia el futuro. Evidentemente las brechas son un obstáculo, las brechas urbano-rurales, las brechas entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, todas las brechas que sabemos todos que tenemos que superar, pero aquí vemos un panel muy diverso y la verdad es que yo solamente quiero agradecerles por toda la generosidad que nos han dado de información y ojalá tuviéramos la oportunidad de escribirlo porque creo que salieron ideas muy interesantes y sobre todo una capacidad de respuesta increíble desde todos los sectores. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos pasamos 3 minutos nomás, recuperamos nuestro tiempo y darles un abrazo desde aquí, desde la Fundación El Nogal y pues también obviamente de parte de la Fundación Siemens Colombia. Muchas gracias a ti. Saludos. Muchas gracias.